Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. El Camino de Santiago ha alimentado la imaginación de millones de personas desde el medievo hasta nuestros días. Atraviesa de norte a sur las tierras de Baskonia y es un camino lleno de luz y de prodigios, pero también de muchas leyendas, de falsedades y tergiversaciones interesadas que hasta hoy no se han desvelado. Esta es la historia de un milagro real. La historia de cómo se creó un camino marcado por las estrellas a través de las tierras de Baskonia. Quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos más allá de las nieblas y los mitos. Quiero contarles una historia de Baskonia. En plena Edad Media hubo una llegada masiva de viajeros procedentes de todos los países de Europa que atravesaron Euskal Herria, atraídos por la tumba del apóstol Santiago. El descubrimiento milagroso de la tumba del apóstol Santiago el Mayor, el año 824, en Galicia, en lo que era el rincón más remoto de Europa, desencadenó un movimiento masivo de peregrinos. El fenómeno de las peregrinaciones a Santiago no solo no ha desaparecido, sino que vive actualmente su momento de máximo esplendor en toda la historia. Es un fenómeno a escala mundial que cada año coge más fuerza. La pequeña ciudad de Santiago, que no llega a los 100.000 habitantes, recibe en los años santos hasta 4 millones de personas. Pero lo más importante es que en los años normales, 250.000 de personas llega caminando a Compostela, siguiendo exactamente el camino descrito en el siglo XII en la Guía del Peregrino para visitar la tumba del apóstol. Santiago era uno de los 12 apóstoles y uno de los principales por su relación directísima con Jesús. Era un protagonista de primer orden en la historia de la cristiandad. Y los peregrinos que nos visitaban y que atravesaban Euskal Herria pusieron una luz y un cristal de aumento sobre nosotros para que el resto del mundo pudiera vernos. Pero ¿cómo nos definieron a los vascos entonces?
qué hay de cierto y qué hay de falso en la imagen que dieron sobre nosotros. Hasta ahora siempre habíamos pensado que sus testimonios estaban basados en sus propias experiencias directas, que eran naturales y espontáneos. La de quienes transitaban por el Camino de Santiago en Navarra, por el llamado Camino francés. La Colegiata de Roncesvalles es probablemente uno de los mejores lugares del mundo para hablar del Camino de Santiago y de las peregrinaciones a Compostela. Y posiblemente la mejor interlocutora del mundo para hacerlo es la doctora Adeline Gaucois, que nos acompaña ahora. A ella le queremos preguntar por el famoso Codex Calistinus, al que ha dedicado tantos años de estudio, para que nos diga en qué consiste este códice, de qué está formado, por qué te interesa tanto, Adeline. Es un libro estupendo. Es un libro escrito entre finales del siglo XI, mediados del siglo XII, compuesto por 5 libros y un apéndice, y es el fundamento de toda la peregrinación a Santiago de Compostela. Entre otras cosas porque inventa historias maravillosas relacionadas con Carlomagno, con su sobrino Roldán, con los moros y con milagros de Santiago, y al hacerlo crea un camino en España. ¿Existían en el pleno apogeo de las peregrinaciones en el siglo XII otras vías alternativas? ¿Los peregrinos habían podido ir antes y pudieron ir después por otras vías distintas a Santiago de Compostela? Fueron primero por mar, seguramente. Las primeras peregrinaciones o las más importantes fueron por vía marítima. El rey Alfonso III en 906 indica efectivamente a qué distancia del mar se encuentra Santiago de Compostela, lo cual quiere decir que la gente llegaba por mar. Probablemente haciendo cabotaje, desde Burdeos o desde Bayona, que son los puertos que hay, y después yendo a lo largo de la costa norte, de la costa cantábrica, y por eso se irán creando puertos dedicados a santos, como Santander, como San Vicente de la Barquera, como San Sebastián. Las peregrinaciones marítimas también llegaban cruzando el Golfo de Gascuña sin ningún problema desde Inglaterra o Irlanda, y duraron siempre. Se habla poco de ellas, pero duraron. Por vía terrestre fue el Camino de Santiago, el que pasa por Roncesvalles, el más importante. No tenemos constancia de que haya habido un camino del norte, como lo llaman ahora. El Codex Calistinus, o Códice Calistino, también llamado el Liber Sancti Jacobi, o Libro de Santiago, está considerado como una de las joyas fundamentales de la literatura medieval. He pedido permiso para examinar el libro de Aymeric. Este es el Codex Calistinus. Es una copia facsímil, pero este tipo de libros están hechos artesanalmente y son libros muy caros. Ya sé que no es la copia original, pero después de tantos años de leerlo en versiones impresas, me resulta especialmente emocionante poder estar aquí tocando y hojeando sus páginas. La narración más famosa del Camino de Santiago, la que aún sigue inspirando a miles de peregrinos en la actualidad, podría comenzar así. Al amanecer de un día de primavera del año 1134, el monje Aymeric Picot sale en su mula por la puerta de Santiago de Parthenay el Viejo.
va camino del fin del mundo. Va a visitar la tumba del apóstol Santiago de Galicia. Y es el viaje más difícil e importante de toda su vida. En el año de nuestro Señor de 1134, he resuelto abandonar temporalmente mi casa y a mis hermanos en Cristo para peregrinar a Galicia, en el extremo de Hispania, en el último confín de todas las tierras conocidas por el hombre, para hacer penitencia por mis muchos pecados y rezar en la tumba del santo Jacobo, nuestro padre el apóstol Santiago. Este clérigo Aymeric, que al parecer disfrutó mucho viajando por los ricos campos de Aquitania, alojándose en los castillos y abadías de la región, podría haber sido uno más de los miles de peregrinos laicos o religiosos franceses que hicieron el camino a Compostela en el siglo XII. Pero hay un detalle trascendental que le confiere una importancia muchísimo mayor. A él se le atribuye ser el primero en haber escrito un libro contando su experiencia como peregrino e indicando a todos los que quisieran seguirle un sinfín de consejos prácticos sobre los lugares que debían visitar, las gentes que se encontrarían a lo largo del camino y las historias que no debían perderse para disfrutar al máximo del viaje. El Poitou, el lugar del que soy natural y de donde provengo, es una tierra culta, rica y de buen vivir. El Poitou es una tierra de guerreros sanguinarios, de damas cultas y deslumbrantes y de trovadores enamorados. Y también de hermosos castillos que seguramente Aymeric tuvo oportunidad de visitar. En tiempos de Aymeric gobierna estas tierras el gran duque Guillermo de Aquitania. Muy pronto le sucederá a su hija, la bellísima duquesa Leonor, que fue esposa de 2 reyes, el de Francia y el de Inglaterra, y madre de 3. Esta es la tierra que tanto echaba de menos Aymeric cuando escribía su libro de las peregrinaciones. Todo el Códice Calistino es un libro apasionante. Sin embargo, lo que más me interesa ahora es el libro quinto, o Liber Sancti Jacobi, o Liber Peregrinationis, es decir, el libro de las peregrinaciones. Aunque sin duda mucha gente lo conocerá con el título comercial de Guía del Peregrino, que es como se reedita en la actualidad por miles de ejemplares. En su descripción de las etapas más bellas de la Vía Turonense en Francia, Aymeric habla de Aquitania como una tierra de abundancia y cultura sofisticada con sus castillos y sus abadías. Se deshacen alabanzas a Francia, pero Aymeric, o quien quiera que escribió esto, es un observador prejuiciado. Tiene demasiadas ideas preconcebidas, demasiadas, y las tiene por 2 motivos. En parte por su condición de francés, y lo que más le gusta es su casa, su propio país, pero también por su formación clásica como monje. Un monje que era uno de los intelectuales de su época. Así que atención, no hay que fiarse del todo, porque no todo lo que nos va a contar como testigo es necesariamente verdad. Y sin embargo, muchos lectores modernos se han empeñado en interpretarle y tomarle al pie de la letra. A pesar de estas prevenciones, hay que admitir que Aymeric es un guía con un valor excepcional, porque conoce algunos aspectos etnográficos y lingüísticos y detalles de la realidad de Baskonia en los siglos más oscuros de su historia, cuando aquí aún no escribíamos nada sobre nosotros mismos. Y porque además dedica más atención a los vascos que a ningún otro pueblo, y debió de tener un contacto real con ellos. Tal vez porque son los que más le sorprendieron, y ante quienes más miedo o más prejuicios tenía. Para llegar a la tierra de los vascos, el monje Aymeric tuvo que embarcar aquí, en la ribera de la Gave, en Barat de Ven, muy cerca de la abadía de Sordes. Estaba muy cerca de Bayona, o sea, de la mítica tierra de los vascones,
y en su monasterio sin duda había leído cosas terribles sobre ellos. Así que mientras esperaba al barquero, iban aumentando sus preocupaciones y su miedo. Me han contado que los cobradores del pasaje salen al encuentro de los peregrinos armados con 2 o 3 jabalinas y cobran abusivamente los tributos. Y si los viajeros se niegan a pagarles, les golpean con las lanzas, les insultan y se lo quitan, registrándoles hasta los calzones. Seguramente Aymeric estaba muerto de miedo. Le daban miedo los cobradores, los señores feudales o gauchos locales. Pero en realidad no era por algo que le hubiera pasado realmente, sino porque en el monasterio había leído cosas horribles sobre los vascones. Él sabía que antes de llegar a los puertos de montaña del Pirineo, que se supone que son los pasos más difíciles, había que atravesar la tierra de Vasclos, así llamaba él a los vascos. Y lo que Aymeric deja claro es que esta es una tierra que le inspira pánico. Dice literalmente en su libro: Esta tierra es bárbara por su lengua, llena de bosques, montuosa, desolada de pan, vino y de todo alimento del cuerpo, salvo el consuelo de las manzanas, la sidra y la leche de las vacas o las ovejas. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué escribir un libro de estas características? Por diversos motivos. Uno de ellos muy general. Un sitio, un lugar de peregrinación, un santuario de peregrinación, si quiere sobrevivir a lo largo del tiempo, necesita periódicamente una puesta al día. ¿Sí? Puede ser una nueva vida del santo, puede ser una lista de milagros. En el caso de Compostela fue el Codex Calixtinus. Pero hay motivos más específicos. Por ejemplo, la rivalidad con Roma. Roma, desde mediados del siglo XI, no acepta que haya otra sede apostólica. Entonces, ¿qué mejor que atribuir a Carlomagno, el emperador de Occidente, un emperador hecho por un papa, el descubrimiento de la tumba y encima siguiendo los consejos de Santiago, que se le apareció una noche? Una autoridad irreprochable. Y por eso se calcula la mera fórmula. Ve que dice Santiago a Carlomagno en ese texto: ve a liberar mi tumba de mano de los infieles. Es la primera cruzada. Estamos en 1095. El segundo motivo es la necesidad que tiene el reino de Castilla de hombres. Siempre ha habido más ovejas que hombres. Y estamos en época de reconquista. Pero reconquistar no quiere decir ganar una batalla, quiere decir ocupar el terreno. Con lo cual hay que atraer a gente, y los fueros dan todo tipo de privilegios fiscales, económicos y tal a los extranjeros que se van a instalar. Por eso en todos los pueblos hay una rúa de francos. Así es. O una parroquia de San Martín. Claro. Con lo cual esto sí interesaba, lo del Camino de Santiago, para que la gente fuera no por vía marítima, como había ido desde el inicio en gran parte, sino por esa vía terrestre. Y se les atraía para que se quedasen. Y funcionó. Y funcionó. Y funcionó muy bien. Y otro motivo seguramente es el deseo del arzobispo Diego Gelmírez de Santiago de Compostela de que su sede ya tuviera la misma importancia que las de Roma y de Jerusalén. Las tres grandes. Y lo consiguió. Con el Codex Calixtinus, con la afluencia de peregrinos que seguía esa ruta maravillosa, llena de recuerdos de Carlomagno y del apóstol, y lo consiguió también creando una enorme iglesia. Desde entonces y hasta ahora mismo se han creado y se están equipando con éxito numerosos caminos de Santiago.
En teoría, cualquier vía o medio de viaje era bueno para alcanzar Compostela. Pero por su posición geográfica, muchas de las rutas se veían forzadas a atravesar las tierras de Baskonia por Navarra. Eso convirtió a Euskal Herria en un lugar central en el mundo. Pero nuestras tierras tenían muy mala fama, porque eran consideradas especialmente peligrosas. Aymeric, el autor de la Guía del Peregrino, resulta un poco confuso respecto a la geografía política de su tiempo. Es comprensible, porque la situación era cambiante y terriblemente enmarañada. En la geografía del siglo XII, cuando se habla de la tierra de vascos, solo se están refiriendo a la Baja Navarra. Y para Aymeric, navarros son todos los del sur de la cordillera, es decir, Navarra y la actual comunidad autónoma vasca, vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos. Tal y como se ve claramente en la narración de Aymeric, en aquel año de 1134, las tierras de Baskonia estaban divididas entre dos reinos. En Iparralde el señor era el duque de Aquitania. Al sur de los Pirineos, sin embargo, eran tierras dominadas por el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, que poseía todos los territorios del viejo reino de Pamplona y también Vizcaya, Araba y Guipúzcoa, casi hasta las puertas de Burgos. La situación política de Baskonia cambió radicalmente en una sola generación, con nuevos protagonistas y nuevas fronteras. A partir de Ricardo Corazón de León, el hijo preferido de Leonor, los reyes ingleses se convertirán en dueños de Iparralde. Las crónicas de la época dicen que Ricardo Corazón de León en persona sometió a la ciudad de Bayona y conquistó Don Iván Egarasi por la fuerza, obligando a los vascos, es decir, a los bajonavarros, a tratar bien a los peregrinos. Tudela y la Ribera de Navarra acababan de ser reconquistadas después de 400 años de dominación musulmana y se integrarán en el reino cristiano de Navarra. En Pamplona se corona entonces a un nuevo rey propio, aunque de orígenes oscuros. Al año siguiente de la narración de Aymeric se produce la restauración del reino de Navarra y vuelve a ser un reino independiente. Pero los cambios todavía no terminan aquí. Antes de que acabase el siglo XII, el mapa volvió a cambiar por la fuerza de las armas. Castilla conquistará Vizcaya, Araba y Guipúzcoa, creando una frontera, una fractura interior entre los vascos que había conocido Aymeric. Al peregrino no le importa la titularidad cambiante de estos reinos y señoríos. Es algo normal en la belicosa Europa feudal. Pero lo que el viajero culto advierte de inmediato, al menos una persona culta como nuestro Aymeric, es la diferencia de la lengua que está escuchando. Y le sorprende su gran contraste con las del resto de Europa, tanto que le resulta dura, hiriente y amenazadora. Escribe Aymeric que los vascos son feroces y la tierra en que habitan es feroz, silvestre y bárbara. La ferocidad de sus rostros y su bárbaro lenguaje infunden terror a quienes los miran. Y ahí está la clave, en que todo el sur de Europa habla lenguas romances, mientras que aquí se habla euskera. Esa lengua, la que hablaban los vascos, resultaba una anomalía en la Europa culta y latinizada de la época. No la entendía nadie, lo que en consecuencia significaba que sus hablantes debían de ser unos bárbaros. Tanto que Aymeric tiene que escribir el primer diccionario de la historia del euskera
con las palabras básicas que necesita conocer un viajero cristiano para poder sobrevivir durante los días que dura la travesía de Baskonia. Si les vieras comer a estos vascos, te parecería que son perros o cerdos. Si les oyeras hablar, recordarías a los perros que ladran. Tienen una lengua totalmente bárbara. A Dios le llaman Urcia, a la Madre de Dios, Andrea María, al pan, Orgi, al vino, Ardum, a la carne, Aragi, al pez, Arain, a la casa, Echea, al dueño de la casa, Yaona, a la dueña, Andrea, a la iglesia, Elicera, al presbítero, Belaterra, al trigo, Gari, al agua, Uric, al rey, Eregi, a Santiago, Jaona Domne Jacue. Ogi, Aragi, Arrain, Ur, Elisa, Yauna. Este es el primer diccionario de nuestra lengua. Y nos lo presentan como en una guía de viajes moderna, como un glosario de términos útiles para sobrevivir en un país exótico. De todas estas palabras, la que más me intriga es la primera, Urcia. Me pregunto quién le dio ese significado a Aimeric. Me extraña mucho que alguien en Iparralde, en pleno siglo XII, plenamente católico, le dijese que a Dios los vascos le llamaban Urche. Posiblemente, como ocurre con alguna otra de estas palabras, Aimeric, o quien las recogió, no supo preguntar correctamente a su informante, y para saber cómo se decía en euskera Dios, señaló hacia el cielo intentando hacerse entender, y le dieron el término con el que se designaba antiguamente al cielo atmosférico, no a Dios. Resulta sospechoso que a lo largo del animado camino de peregrinación por Navarra encontrase un testigo tan cerradamente monolingüe euskaldún, porque la gente de esta zona, además de estar bien cristianizada, llevaba más de 1000 años sumergida en pleno contacto con el latín y las lenguas romances que le sucedieron. Los navarros y los vascos son muy semejantes en cuanto a comidas, trajes y lengua. Pero los vascos son algo más blancos de rostro que los navarros. El retrato que pinta Aimeric de los habitantes de las tierras de Baskonia es tan hostil, tan exagerado, que empieza a resultar increíble. Dice textualmente: Este es un pueblo bárbaro, distinto de todos los demás en costumbres y modo de ser. Está colmado de maldades, oscuro de color, de aspecto inicuo, depravado, perverso, pérfido, desleal y falso, lujurioso, borracho, en toda suerte de violencias ducho, feroz, silvestre, malvado y réprobo, impío y áspero, cruel y pendenciero, falto de cualquier virtud y diestro en todos los vicios e iniquidades, parecido en maldad a los getas y sarracenos y enemigo de nuestro pueblo galo en todo. Por solo un dinero mata a un navarro o un vasco, si puede, a un francés. En algunas de sus comarcas, sobre todo en Vizcaya y Álava, el hombre y la mujer navarros se muestran mutuamente sus vergüenzas mientras se calientan. También usan los navarros de las bestias en impuros ayuntamientos, pues se dice que el navarro cuelga un candado en las ancas de su mula y de su yegua para que nadie se le acerque sino él mismo. También besa lujuriosamente la vulva de la mujer y de la mula. ¿Por qué tenían tan mala fama las tierras de Baskonia entre los peregrinos que venían a Santiago? ¿Realmente eran tan peligrosas? Tal vez este favoritismo que manifiesta nuestro supuesto Aimeric por las virtudes de los francos y su animadversión pronunciada y casi grotesca hacia los navarros y los vascos sea el centro de una línea de interpretación extremadamente sugerente que ha propuesto recientemente el profesor José María Anguita. A él le pedimos que nos ayude a entender o a caracterizar quién pudo ser el personaje o el informador del cual surgen los datos, las informaciones muy precisas, algunas de ellas que se contienen en la guía del peregrino del Código Calistino. Yo pienso que ahí hay también mucho de retórica, porque
él se une a una tradición pues de escritores merovingios y visigodos, en los que ya se había caracterizado a los vascos básicamente de bárbaros. Después él une pues, toda esa serie de, les regala con esa serie de, no sé si son 20 o 30 epítetos, ¿no? Pues sus experiencias fueron muy malas, o se identificó mucho con los habitantes de Estella, o también puede haber pues eso, digamos un componente de interés. Entonces, en ese tiempo las peregrinaciones ya son masivas. Una forma de interpretar estos datos de una guía para viajeros, es decir, no os paréis, ni se os ocurre pararos ni en Arcos, ni en Torres, porque ahí pasa lo que le pasó con las mulas, ¿no? Que bebió agua y el río estaba envenenado. Todos los ríos están envenenados desde el Ega hasta el Ebro, ¿no? Entonces, en medio de ese infierno, ¿no? de ese sitio del que casi no se puede salir, pues aparece el oasis de Estella. Entonces podía haber algo, un poco de publicidad, ¿no? Publicidad hacia Estella, ¿no? Hacia los francos Estella. Hacia los francos, sí, no, claro, lógicamente. Sí, la llama Estella yo creo que ya a lo mejor estaba diferenciada del barrio de Lizarraga. De Lizarraga, ya en este momento, seguramente. En ese ambiente de confrontación entre burgos étnicamente diferenciados, separados nítidamente por el río, en este caso en Estella, por el río Ega, efectivamente, ¿qué podía tener un franco que reprochar a los navarros? ¿Y por qué llevarlo hasta el extremo de esta caracterización burlesca, que raya en lo ridículo y prejuiciada? Yo lo interpreto simplemente como la enemistad entre vecinos, gente que tiene que convivir diariamente y son muy distintos, aparte de la lucha por el poder, ¿no? Imagino que se daría los privilegios de unos y de otros, la convivencia diaria, pues crean este tipo de... ¿no? Hacen la salsa, ¿no? El caldo de cultivo, ¿no? de esta animadversión. ¿Y cuál es, en las palabras de nuestro supuesto Aymerico, el elemento que permite diferenciar al vasco o al navarro y hacerle pasar por primitivo, rústico, por probablemente bandido y ladrón? ¿Es la lengua? Hay una caracterización completa. Ya sus ropas ya son de bárbaro, visten con pieles, con un calzado que llama abarcas, ¿no? Labarcas, dice él, van con dos azagallas, ¿no? Las auconas, usa términos vascos, bueno, en realidad no son vascos, son, digamos, pero no son latinos, ¿no? Y él los recabó ahí, y esas palabras, curiosamente, aparecen en otros sitios de Liber Santi Jacobi. Entonces tiene esa caracterización completa del vasco, ¿no? Ahí entramos en el ámbito del urbanita frente al rústico, ¿no? Les acusa de comer todos del mismo plato. Pues hombre, la gente que conocemos aquí no hace mucho, pues se hacía de la misma forma. Sobre eso quería insistir. ¿Existe también un factor hasta humorístico o de chiste grosero sobre la comunidad vecina? Por lo menos podía haber ecos se podía interpretar de esa forma. En las tabernas de la Rúa, de Estella, se podían de chistes tabernarios, de humor racista, humor grotesco, sexual, ¿no? Se podía interpretar así. Después de haber oído todos los insultos e improperios que nos dedica, hemos caído en la cuenta de que estos no se deben a una mala experiencia real que tuvo este monje. Por el contrario, este retrato despectivo que hizo de nuestros antepasados era parte de una vieja leyenda negra que desde la antigüedad pesaba sobre los vascones, que los trataba de salvajes, sucios e incluso de asesinos. El mito de los vascones bárbaros y primitivos era ya un mito viejo. Lo habían inventado los reyes francos y visigodos, por lo menos en el siglo VI, si no en el VII. Y lo habían inventado interesadamente, para crearse un pelele, un enemigo bárbaro y anacrónico al que pudieran fácilmente derrotar. Se sentían seres superiores, los francos y los visigodos, y cuando luchaban todos los veranos contra las tribus de los vascones, querían tener delante un enemigo fácilmente identificable, fácilmente distinguible. Burdo, bárbaro, primitivo, feroz, que diera prestigio a sus reyes cuando les dominaban. Probablemente a quien redactó el Códice Calistino en el siglo XII le pareció oportuno resucitar el viejo mito de los francos y los visigodos del siglo VI y VII sobre los vascones como un pueblo feroz,
Para dar más emoción a la narración de su viaje y para dar al pequeño público culto que podía leerle exactamente aquello que estaban esperando debido a sus prejuicios. Lo que intentaban resaltar es que los vascos, es decir, los descendientes de los vascones del pasado, tal y como decían los viejos autores cultos de época romana, eran así de salvajes y primitivos. Nuestra mala fama, nuestra leyenda negra, venía de algo muy sencillo. Hablábamos nuestra lengua y quienes no la entendían decían sentirse aterrados por ella y la llamaban primitiva y salvaje. Paradojas de la historia. Antes de que acabase el siglo XII, el propio Ricardo de Inglaterra, convertido ya en rey, tuvo que ceder a la insistencia de su madre Leonor y por pura conveniencia política aceptar el matrimonio con una princesa navarra, posiblemente incluso euskaldún, Berenguela de Navarra. Y probablemente le hablaría en la intimidad en aquella horrible lengua de perros, el euskera. Haznos un retrato robot de cómo ves tú a este supuesto aimérico. Descríbenos qué tipo de personaje puede ser. Viene del norte de Francia. En esos momentos el norte de Francia es el foco de la civilización, las escuelas, sí, pero además intelectual. Y él se ha formado en esos ambientes, eso está claro, ¿no? Él ha escrito algunos de los sermones del libro primero, los ha escrito él. Tienen la misma mano de la guía del peregrino. Y es un personaje cultivado, formado en una escuela eclesiástica. Él domina pues, las formas de los modos de interpretar las Sagradas Escrituras. ¿Y es un viajero o es residente? Si lo es, ¿dónde ha sido residente? Yo le veo como un viajero. Le veo como un viajero que ha estado, pues, por supuesto, hizo el Camino de Santiago. Para mí no cabe duda de que por lo menos el capítulo sobre los pueblos del Camino de Santiago, donde habla de los vascos, lo hizo él por los años 20, 30, el 1120, 1130, esa época de Alfonso I de Aragón, ¿no? Está claro, denuncia a los portagueros, se ve exactamente el camino que había hecho, los problemas que tuvo ahí justamente en Port-de-Sís, ¿no? en Saint-Jean-Pied-de-Port, ¿no? Dar los nombres de los varones que le asaltaron, etcétera. En Estella pudo pasar una buena temporada, ¿no? Esa es mi interpretación. Está también, yo creo, entre los que hacen la topografía de Roncesvalles, que aparece plasmada en el Códice Calistino de forma magistral, ¿no? Convirtiéndolo pues, en un lugar de culto para franceses, ¿no? Los caballeros de Roldán, aquí está la piedra de Roldán, aquí está esto, o sea, sitios donde los peregrinos tenían un sitio más para cultivar. Luego, por el resto de la península, pues pasó, no sé si de puntillas, pero como peregrino normal. Y luego seguramente radicó en Santiago. Al final va a resultar que nuestro misterioso Aimeric, según la opinión de algunos expertos, podría ser un navarro adoptivo y mal integrado, tal vez incluso un franco del burgo de Estella, racista y antivasco.
En la tierra de los vasclos hay en el camino de Santiago un monte muy alto que se llama Portus Cicere. Sea porque allí se halla la puerta de Hispania, o porque por dicho monte se transportan las cosas necesarias de una tierra a otra, y su subida tiene 8 millas y su bajada igualmente 8. Su altura es tanta que parece tocar al cielo. Al que lo escala le parece que puede alcanzar el cielo con la mano. Desde su cumbre pueden verse el mar británico y el occidental, y las tierras de 3 países, a saber, de Castilla, de Aragón y de Francia. Este es el camino histórico de Valcarlos, el camino fácil. Y por allí arriba discurre el camino alto, el que describe Aymeric en la Guía del Peregrino. No es nada fácil. Los romanos obviamente también conocían el camino alto. Y la prueba es que construyeron el Trofeo de Urcullu, precisamente dominando este itinerario. Sin embargo, Roma había apostado por equipar una calzada mucho más cómoda, la del Paso di Bagneta, que recorre el Camino del Valle, el mucho más transitable Camino de Valcarlos. Este mismo itinerario es el que se ha seguido casi unánimemente por los viajeros y peregrinos a través de toda la historia, el Camino Bajo. Sorprende que en su momento, hace 800 años, la Guía del Peregrino, redactada por Aymeric o por quien fuese, optase por desviar a los peregrinos por el camino alto, por la montaña, acometiendo un desnivel de más de 1000 metros de altura y despreciando la comodidad de la vieja calzada romana, aunque esta es posible que se encontrase ya muy deteriorada. Y sorprende todavía más, a pesar de la extraordinaria belleza de este paisaje, que el trazado balizado moderno del camino jacobeo insista en perderse por estos parajes, que sin duda plantean el mayor desafío físico al que se enfrentan los peregrinos en todo el camino. Valcarlos, el Collado di Bagneta y el Llano de Roncesvalles eran lugares sagrados de la historia nacional de los peregrinos franceses. Son parajes vinculados a la memoria del emperador Carlomagno y a la derrota de la retaguardia de su ejército, con la muerte de su sobrino Roldán y de los 12 pares de Francia, a su regreso de aquella campaña fallida contra los musulmanes de Zaragoza y tras haber destruido las murallas de Pamplona. Y ya se sabe que no hay cosa que una más a una nación que el recuerdo de una derrota heroica. El Codex Calistinus, en el libro IV, se encargó de magnificar este suceso histórico, deformándolo con fines propagandísticos. Aymeric excita la imaginación de los viajeros, anunciándoles lo que les espera a continuación. Que tras pasar los puertos de Cise, encontrarán una iglesia en cuyo interior se conserva la roca que Roldán partió en el último estertor de su vida, cuando estando herido de muerte y queriendo romper su milagrosa espada durandal para que no cayera en manos de los sarracenos, cortó en 2 los Pirineos. Allí estaban la roca y un hospital, y unos pasos más adelante se encuentra Roncesvalles, donde antiguamente ocurrió la gran batalla en la cual el rey Marsilio, Roldán, Oliver y otros 40.000 guerreros cristianos y sarracenos encontraron la muerte. El único punto oscuro de esta gran autopista medieval era el inevitable recorrido por las tierras de los vascos, unas tierras supuestamente primitivas y peligrosas. El Códice Calistino fue el principal responsable de difundir esta idea. Sin embargo, estamos comprobando que esta imagen de pueblo bárbaro y primitivo respondía en realidad a una serie de prejuicios literarios, a un viejo mito, a una creación de la propaganda medieval intencionada. Y si esto es así, ¿de dónde surge la información sobre los vascos que contiene la Guía del Peregrino? ¿Y por qué se ha seguido fielmente durante tantos años?
Nuestro enigmático peregrino, al que por comodidad vamos a seguir llamando Aymeric, salió del Pirineo recorriendo los valles de Erro y Esteríbar y atravesó Pamplona sin dar muchas explicaciones de su paso. Se ve que en la escuela catedralicia de Compostela no había nadie disponible para vestir estos lugares con una bonita narración. No tenían a mano nada interesante que contar. Pero al llegar aquí, a Puente la Reina, donde el magnífico puente sobre Larga estaba ya edificado, sí que se señala que esta ciudad es el punto donde se unen las dos grandes rutas del Camino de Santiago. La que pasa los Pirineos por Somport y la Navarra, la que los atraviesa por Roncesvalles y va a Pamplona. Esta ciudad, la ciudad del Puente de Larga, se fundó en las proximidades de un viejo poblado vascón. Era entonces, a principios del siglo XII, una ciudad muy nueva que se estaba poblando y completando con servicios para atender al Camino de Santiago. La había fundado el rey Alfonso I el Batallador en el año 1122, concediéndole su Carta a Puebla. Este es el Palacio Románico de los Reyes de Navarra. Está construido a mediados del siglo XII, en los años de la restauración de la monarquía navarra, justo después de que se compilara el Códice Calistino. Aymeric no llegó a ver este palacio construido porque se hizo un par de años más tarde. Pero seguro que le hubiera encantado comprobar que la decoración escogida para los capiteles más visibles fue precisamente la narración de las hazañas de su héroe nacional más famoso. Sí, ese fue el tema que eligieron, Roldán. Roldán derrotando en duelo al jefe guerrero de los sarracenos, el gigante Ferragut, el Goliat de los sarracenos, en Nájera, después de una larga disputa teológica y después de que el gigantón le revelara ingenuamente que solo se le podría herir atravesándole por el ombligo. Esta narración literaria no está en la canción de Roldán y procede únicamente del Código Calistino. Pero tuvo tanto éxito que se copió en muchas iglesias. Incluso en la Catedral de Chartres se encuentra este mismo cuento en las vidrieras. Aquí los francos están abriendo el Camino de Santiago. Aquí, en esta calle de Estella, en la Rúa, el peregrino Aymeric no podía quejarse de no entender la lengua. Aquí residía una colonia nacional de franceses, que había mantenido su propia lengua, y en su lengua dieron nombre a esta calle, la Rúa. Y es curioso, fíjense qué casualidad. Aquí Aymeric no tiene ninguna queja. Sorprendentemente, la guía del peregrino solo tiene elogios y buenas palabras para Estella. Dice que es tierra fértil en buen pan y excelente vino, así como en carne y en pescado, que está abastecida de todo tipo de bienes, y refiriéndose en concreto a las aguas del río Ega, asegura que son dulces, sanas y extraordinarias. A diferencia de todos los demás ríos y fuentes de la comarca, cuyas aguas, según él, son mortíferas de beber para los hombres y los animales. Entre nosotros, a cualquier lector de la guía del peregrino, Estella le tenía que parecer el paraíso. ¿No le resulta sospechoso? Tal vez en este favoritismo hacia las bondades de Estella y hacia todo lo francés, y en este rechazo grotesco y exagerado a todo lo vasco, se encuentra la explicación de muchas cosas. Al salir de Estella, los peregrinos avanzan ya con toda confianza. Saben que lo peor del viaje ha pasado. A partir de este punto, el camino entra en un terreno mucho más fácil, un territorio llano y civilizado, un territorio en el que se hablan lenguas romances.
Ese quinto libro es un precioso relato del viaje de un peregrino, ¿no es así? Pues no. No. El quinto libro se ha tomado durante mucho tiempo como relato de un viaje real, en un camino ya conocido, muy frecuentado, y de hecho no, es una invención. ¿Y es una invención? ¿El peregrino no existió o el camino no existía? Bueno, los caminos existen siempre, pero ese camino particularmente fue creado, fue inventado en este quinto libro. Es una promoción medieval, como la haría ahora cualquier agencia que quiere crear una ruta turística. Y entonces lo que se cuenta en ella no es verdad, o parte de ello es una ficción, una invención también creada es profeso para atraer visitantes, peregrinos. Es una invención para atraer peregrinos por una vía terrestre, para que realmente cruzaran los Pirineos y que después anduvieran por Castilla, por el norte de Castilla, hasta Galicia. Interesa en esa época, es necesario y se inventa por eso. Y nuestro peregrino, que es un testigo de confianza en quien todos pondríamos la mano en el fuego, porque él ha realizado efectivamente esa ruta de peregrinación, ¿existió o no existió? ¿Es el autor de esta guía o quién es esta persona? No sabemos quién es el autor. Francamente, no sabemos quién escribió ese libro. Pensamos ahora que desde luego no puede ser el Émeric Picot o Emerico Picot, del que se ha hablado tanto tiempo, y que esto no relata una peregrinación real. Si no fue a Emerico, ¿quién lo escribe? Se atribuyó a Emerico, vamos a empezar con esto, Sí. Se atribuyó a Emerico porque su nombre aparece en los apéndices cuando se terminan los 5 libros, Sí. que tienen fechas diferentes, pero se copian todos a mediados del siglo XII. Después, durante unos 30 años, se va completando el Codex Calixtinus con unos apéndices. Y ahí hay un personaje llamado Émeric Picot, que entre otros muchos, es autor de un himno a Santiago. Sí. Y ese himno a Santiago lo sigue una bula atribuida, otra falsificación, atribuida al Papa Inocencio II, que dice que Émeric Picot, con otros 2 personajes, llevó el libro, el Codex, a Santiago de Compostela. Entonces, la aparición de este nombre permitió atribuirle primero el 5.º libro. Y años después, a partir de 1948, con René Louis, se hizo de Émeric Picot el autor de todo el Codex Calixtinus. Es un nombre que suena muy francés, auténtico peregrino, poitevino o aquitano. Y debió de existir, como los otros autores de himnos o de relatos de milagros que hay en esos apéndices del Códex. De Poitou, seguramente, pero mucho más que el autor de ese himno ya no creemos que sea. ¿Y hay otro autor o autores a quienes podamos atribuirles la creación del Códice Calixtino? Mira, en la medida en que los textos, las fechas de los textos se escalonan entre 1095, 1090, 1095, para la primera versión de la historia de Carlomagno, que está en España, y 1140, que es cuando ya se copian esos textos, la idea que tenemos ahora es que es una obra colectiva. De muchas manos. De muchas manos, para la gloria de la Iglesia de Compostela
y en la iglesia de Santiago había una escuela episcopal bastante importante, en la cual se criaban futuros reyes, futuros obispos. Como todas las escuelas importantes del siglo XII, desde finales del XI también, hay maestros y estudiantes que vienen de todas partes. ¿Incluso de Francia? Incluso de Francia. Y que tienen información actualizada sobre los recorridos y las vías. Y que seguramente plasmaron ahí sus recuerdos. Puede ser en esta escuela episcopal, en esta escuela catedralicia de Compostela, donde se crea toda la operación de propaganda, de difusión, de creación del Camino de Santiago y se la acompaña con este magnífico libro que atrae a los peregrinos. Sí, seguramente. Es actualmente la idea que tenemos. Todo el mundo sabe, la interpretación puede cambiar si encontramos otros documentos, pero en este momento sí, pensamos que es la hora de la escuela episcopal para dotar a Santiago de Compostela con lo que se necesita para atraer a más peregrinos, para darle a la sede una importancia que consideraban se merecía. Así que nuestro camino es el Iter Francigenus, ese es el gran camino, el que crea el Codex Calistinus y el que no recorre a Imerípico. Eso es. El Camino de Santiago es él, es único. Ahora se puede ir a Santiago por muchísimos caminos. Y precisamente la multiplicación de los caminos de ahora forma parte de esa renovación periódica de la peregrinación. O sea que no tenemos que despreciarlos. Esto permite que la peregrinación siga siendo viva. Todos dicen que hacer el camino cambia a los peregrinos, pero a la larga el camino cambia mucho más a los pueblos que durante generaciones y generaciones ven pasar a los peregrinos por delante de su puerta. A día de hoy no estamos seguros de si el Códice Calistino fue un relato de viaje auténtico escrito en parte por el monje Aymeric Picot o si, como parece más evidente, fue solo un brillante acto de propaganda medieval, interesado y cargado de prejuicios. Pero lo que sí sabemos es que el calor de la acogida y el sentido de la hospitalidad terminaron pronto por sobreponerse a la falsa imagen de barbarie y primitivismo. Y muy pronto, como ocurre hoy en día, los vascos asumieron el Camino de Santiago como un rasgo de identidad propio que les permitió despuntar en el arte, en la cultura y en la riqueza. Lo que no cabe duda es de que a los habitantes de la vieja y escondida Vasconia, el trazado del camino les puso definitivamente en el centro de un mapa más grande, bajo el foco y a la vista de toda Europa.